Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Puertas Abiertas con Wagner Uriona, este podcast donde tratamos temas interesantes, importantes sobre el mundo inmobiliario. Hoy tenemos un invitado especial, el arquitecto Hugo Chuquimia. Él es licenciado en arquitectura, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, ha cursado diplomados de evaluación inmobiliaria en la Universidad Mayor de San Andrés, actualmente una maestría de evaluación inmobiliaria también en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene bastantes cursos y él es disertante de curso dentro del Colegio de Arquitectos y de Sabafi. Es gerente general y propietario de la empresa constructora Adobito Arquitectura y Construcción, desarrollador de proyectos de construcciones, evaluador inmobiliario del Banco Central de Bolivia, evaluador inmobiliario activo de procesos judiciales y particulares, y actualmente es presidente de la Sociedad de Evaluadores y Fiscalizadores de Santa Cruz de la Sierra, Sabafi. Muchísimas gracias, arquitecto, por haber aceptado esta invitación para tocar temas tan importantes como lo es el avalúo en el rubro inmobiliario. Hoy día trataremos sobre la importancia de la normativa urbana en el avalúo. Por favor, preséntese, está nuestra audiencia escuchando, los clientes y también los agentes inmobiliarios para que conozcan un poco quién es el arquitecto Hugo Chuquimia, por favor. Bueno, muy buenos días. La verdad es que muy complacido por la invitación, arquitecto Wagner. La verdad es que ustedes han abierto un espacio muy importante para que todos los profesionales que estén dentro de este rubro puedan exponer sus experiencias, sus conocimientos. Correcto. Y nos abre una línea, ¿no? Y creo que están por muy buen camino. Yo los felicito por lo que están haciendo. Gracias, arquitecto. Bueno, vamos a entrar al tema directo nomás. Ya usted me presentó y justamente tenemos bastante experiencia, porque una de las cosas más importantes de los avalúos es la experiencia. A ver, ¿qué debe tener un arquitecto evaluador? Experiencia, conocimiento, es decir, apoyarse con cursos, con escuela, digamos, tener escuela, conocimiento, tener la experiencia, haber construido, estar dentro de empresas que hayan elaborado proyectos y construcciones, ¿no es verdad? Por supuesto. Eso le da solidez al evaluador. Pero al margen de eso, también están los otros aditamentos, que son la objetividad, está también la ética, que es tan importante en los evaluadores, porque sin ética no sirve para nada, ¿no es verdad? Ya ustedes de repente en algún momento vamos a hablar, por ejemplo, cuando uno hace avalúos por el banco, a los bancos debe sujetarse a una serie de principios básicos que debe tener el evaluador, y dentro de eso está la ética, que es tan importante, ¿no es verdad? Pero en cualquier evalúo siempre eso debe prevalecer. Entonces estamos hablando de conocimiento, experiencia, ética, objetividad, pero hay un detalle que a mí me parece muy importante, que es el criterio profesional. Es como el criterio arbitral cuando hay un partido de fútbol. Debe el árbitro sobre una jugada rápido mostrar su criterio respecto a esa jugada. Lo propio lo sucede en los avalúos. En los avalúos podemos tener tablas, normas que nos están dirigiendo hacia algo, pero va a llegar un momento donde el profesional tiene que definir el valor, y para definir el valor a veces está el criterio profesional, que eso es muy importante. Entonces, bajo esos principios básicos debemos guiarnos siempre, ¿no es verdad?, para poder tener. Entonces yo decía, la experiencia es muy importante. Yo ahorita me siento tan capaz, porque cuando no conocía mucho de evaluación, lo hacía mucho intuitivamente. Agarraba, la primera vez me recuerdo, agarré un informe de avalúo y lo seguí, todo lo que decía ahí, lo rellené, y pregunté alrededor más o menos cuánto podía costar, y parecía tan sencillo hacer evaluaciones que después me di cuenta que era mucho más. Que eso es lo que debe suceder con los arquitectos que son recién egresados, ¿no? Sin desmerecer que tienen la preparación y la formación adecuada y necesaria, pero como usted dice, si no tienen la experiencia necesaria, es muy difícil hacer un avalúo correcto, ¿no es cierto? Sin duda. Que eso es lo que debe pasar, ¿no?, con los arquitectos que son un poco nuevos y sin experiencia, ¿no? Se guían en base a un informe
y van siguiéndolo y realmente no tienen el criterio formado totalmente todavía. Y cuando uno se va formando se da cuenta que es tan complejo el tema de avalúo como cualquier especialidad. Entonces nos adentramos más y complejizamos más la cosa. Correcto. Porque resulta que yo puedo salir de la universidad, pese a que la universidad dentro del pensum que le llamábamos antes, dentro de los temas que hay, muy poco hay de avalúo. Si usted lo analiza en la universidad, ¿no es verdad? Sí. El tema avalúo es muy poco. Entonces, y sin embargo llegan a hacer avalúos, pero avalúos de repente es sencillo, ¿no es verdad? Lo de una casita puede ser, pero cuando se le viene que uno diga, bueno, hay que hacer de un edificio, hay que hacer del aeropuerto, hay que hacer de un hospital, qué sé yo. Claro. La complejidad es mucho mayor y ahí la responsabilidad es mucho mayor, ¿no es verdad? Porque tiene mayores connotaciones. Bueno, eso es para un poquito hacer un marco de lo que vamos a hablar hoy día, que es justamente la importancia de la normativa urbana en el avalúo. Normalmente este tema casi no lo introduce un evaluador en su actividad diaria de avalúo, obviamente, porque mucho se ha regido por otros factores, ¿no? Factor forma, frente, topografía, qué sé yo, factores intrínsecos al terreno, del entorno del terreno, pero la normativa muy poco. Cuando uno va a valorar el terreno, entrando dentro de un marco, cuando uno va a valorar un terreno, emplea un método. El método que emplea normalmente en Bolivia es el comparativo, y en muchos países diría yo, ¿no? Es el método comparativo, ¿no es verdad? Y para valorar eso, para valorar el terreno, empleamos el método comparativo, y el método comparativo obviamente es comparar el terreno sujeto, que en este caso es el que se va a evaluar, contra otros testigos comparables que existan alrededor para poder definir. Pero cuando yo hago la comparación, tengo que ver qué factores hay diferentes al lote sujeto. Yo busco testigos alrededor y le aplico factores. Cuando aplico factores, los factores que aplico a veces son los más comunes, no aplico normativa. Y fíjense que ahorita vamos a entrar en este tema tan importante que cómo influye la normativa urbana, en este caso lo que da el Código de Urbanismo y Obra, cómo influye para hacer un avalúo. Un ejemplo, digamos, siempre me pregunté yo por qué las avenidas valen más, el costo del terreno vale más que uno que está dentro de una calle secundaria, adentro. ¿Por qué vale más? Y entonces, ¿qué factores influyen, en otras palabras, para que valga más en una avenida? Cuando nosotros hacemos ese análisis, comenzamos a darnos cuenta de que en la avenida, con relación a una calle secundaria, puede ser igual en factores comunes, pero ahí entra el índice de aprovechamiento, por ejemplo, que es normativa. El índice de aprovechamiento me da un plus, ¿por qué? Porque yo ahí potencio el terreno, es decir, el índice de aprovechamiento es la potencialidad que se le da al terreno, ¿no? Para construir. Eso quiere decir que la superficie del terreno multiplicado por el índice que le da la alcaldía, uno puede elevarse en altura. Entonces, es una gran ventaja. Ese terreno ya vale más por eso, por el índice. Otro es el uso. En las calles secundarias, normalmente el uso es residencial. En cambio, en las avenidas es uso mixto. ¿Y qué estamos empleando ahí? El uso de suelo, que es normativa. El índice de aprovechamiento es normativa. Y el otro tema que es el vial. El vial, donde nos dice qué vía está ahí, si es una avenida principal, si es una avenida troncal, ¿no es verdad? Y si es de doble vía, si es de una sola vía. Entonces, ahí entra una factorización que es la vial, que también aplicamos, y es por eso que vale más en una avenida. Y el cuarto elemento, que no es normativa, pero que influye muchísimo en una avenida,
es la comercialidad, ¿no? La comercialidad es tan importante porque en una avenida tiene mejor visión, por ejemplo, una persona y puede ver una publicidad, ¿no? Correcto. Para poder poner negocio. Entonces el comercio obviamente siempre se va a ir a las avenidas. Entonces esos 4 factores que he nombrado ahorita son los que hacen que se valorice una avenida, ¿no es verdad? Fíjese usted un detalle más. Si usted aplica, yo he mostrado aquí en pantalla, si usted aplica al lote 1, aquí hay un lote 1 y hay un lote 2. El lote 1 está en una avenida, el lote 2 está en una avenida y el lote 1 en una calle secundaria. Si yo le aplico factores, por ejemplo, le digo el índice de aprovechamiento en la avenida, le voy a poner lo voy a premiar al de la avenida con relación al del secundario. Le voy a aplicar el 30%, que es lo máximo, digamos, porque en los avalúos usted sabe que de la línea 1 para abajo, 30 para abajo y 30 para arriba, ese es el rango que uno debe calificar los factores. Entonces, en este caso lo aplicamos con el máximo factor que es 30, digamos. Vamos a hacer un ejercicio. Le aplico 30 al valor que está dentro de las calles, en las calles secundarias. Le aplico un valor de 30. Después le aplico el uso de suelo. El uso de suelo también aplico entre 20 y 30. Le aplico el factor vial y le aplico el factor comercial. Cuando usted ve casi al 100%, usted le ha aumentado. Es decir, si suma 20 más 30, más 20, casi al 100%. Quiere decir que si adentro costaba $100, afuera en la avenida va a costar 200. Y eso se da porque nosotros hemos hecho un análisis, un estudio. Hemos entrado hemos ido por capturando, digamos, sobre avenida y capturando, y donde usted encuentre casi es el doble, parece que ya está, incluso la gente común y corriente sabe que es el doble, sí. Es el doble. Entonces, pero eso, el argumento son la normativa urbana, fíjese usted. Así es. Entonces, es por eso que entramos aquí a la normativa urbana. Pero al margen de eso, de conocer, digamos, las ventajas que nos da la normativa que podemos utilizar, la normativa urbana, el evaluador debe conocerla, pero al dedillo. Así como un constructor debe conocer toda la normativa, en este caso el Código 1, el Código 2, que son los 3 tomos que tenemos. El Código 1 que es administrativo, el Código 2 que es urbanismo y el Código 3 que es arquitectónico. El Código 1, el arquitecto profesional que hace obra debe conocerlo. El Código 2 también. Y el Código 3. Pero para un evaluador, mucho no le interesa el Código 1 porque es administrativo para presentar proyectos. El Código 2, que es urbanismo, sacamos un poco de ahí, pero básicamente es la parte arquitectónica de construcción, los potenciales que hay en todo lugar. Y entonces ahí el código nos da la zonificación de la ciudad. Ahí ya entramos nosotros a que debemos conocer cómo la alcaldía ha dividido la ciudad en zonas. Y uno como evaluador debe conocer primero su ciudad, obviamente, y es más, si quiere ser evaluador a nivel nacional, debe conocer otras ciudades, ¿no es verdad? Es decir, normativas de otras ciudades, cuáles son los lugares más caros, cuáles son los lugares más desfavorables, qué sé yo. Entonces, si un evaluador no conoce su ciudad, tiene un punto en contra. Y si no conoce la normativa, tiene otro punto en contra. Porque la normativa es a veces un poco árida de entenderla, ¿no es verdad? Yo he dado recién un diplomado en la Universidad Católica, he dado 3 días de puro normativa. Cómo influye, y además explicarla la normativa para que los que están cursando ahí sepan qué pasa en Santa Cruz, cómo está dividido, cuáles son las zonas más importantes, qué parámetros tiene cada zona, ¿no es verdad? Cuáles nosotros rescatamos para la evaluación. Entonces, ahí yo me di cuenta de que realmente la normativa, el arquitecto profesional que quiere hacer evalúo debe tenerlo bien claro. Así es. Bien claro. Entonces, en otras palabras, debe analizarlo, debe tener sus tablas actualizadas, porque ya hace uno un resumen, y ese resumen es el que debe constantemente estar
averiguando, tomando como dato todo el tiempo para poder hacer avalúo, ver qué índice hay en esta zona, en esta avenida. Entonces, es necesario conocer la zona y es necesario conocer las vías. En este momento vamos a pasar, a ver, yo le explicaba en esto, volviendo un poquito para atrás, que el factor vía, ¿no? Es el ancho de vía, la amplitud de visión, el factor índice de aprovechamiento, el potencial constructivo que se llama, el factor uso del suelo, que puede ser mixto, residencial, entonces hay que diferenciar, y el factor comercial. Fíjense que esos factores son los que hacen que un terreno valga diferente a otro. Un poquito, arquitecto, para explicarle a las personas que no están familiarizados con el Código de Urbanismo y Obra y que no son pues, no, ni arquitectos, pero que sí son propietarios de un inmueble o que también son inversores, ¿ya? Porque muchas personas quieren comprar un terreno para construir algo, pero como inversión. Entonces, como usted indica aquí mismo, a una cuadra o a media cuadra a veces en el mismo manzano, un terreno cuesta, tiene un valor y otro valor que son el mismo tamaño, el mismo frente, quizás las mismas dimensiones, pero quisiera que ahonde un poquito, porque nosotros podemos entender cuál es el índice de aprovechamiento, pero para las personas que no entienden mucho, quieren comprarse un terreno y construir un edificio de más de 12 pisos, y sin embargo la normativa no le deja. Explica un poquito, desarrolla un poquito más cuál es el índice de aprovechamiento y a qué se refiere en sí para poder construir allá dentro del terreno. Perfecto. A ver, dijimos anteriormente que el índice de aprovechamiento es el potencial constructivo que da la norma a un terreno. Un terreno, el área de un terreno debe multiplicarse por un índice que da la alcaldía, puede ser 2, 4, 6. Correcto. Multiplicarlo, y eso significa que el área del terreno multiplicado por ese índice. Vamos a hacer la prueba, un ejemplo. En esta avenida San Martín, esta avenida es una radial. Una radial. Y la radial es una avenida principal catalogada dentro del Código de Urbanismo, es una avenida principal. Y la avenida principal tiene un índice de aprovechamiento 4. Si yo tengo un terreno aquí de 100 metros cuadrados, lo multiplico por 4, entonces tengo 400 metros que puedo construir en ese terreno. No así cuando uno ingresa a las calles secundarias, que son de 13 metros, ahí no hay índice de aprovechamiento, excepto en algunas cosas muy particulares, pero en general en la zona no hay índice de aprovechamiento, hay altura de edificación. Entonces le dice ahí, en ese lugar usted puede solamente hacer 12 metros y medio de altura. Correcto. Mientras que en una avenida usted puede hacer en función a la cantidad de metros, ya sea si lo ocupa casi al 100% el terreno, por decir, puede ser menos piso, pero si lo angosta más, de repente va a elevarse mucho más. Entonces el índice de aprovechamiento es lo que le da esa característica a ese terreno, ¿no? ¿Verdad? Eso es para que quede claro, digamos, por qué cuando uno compra y dice yo quiero hacer un edificio en una calle secundaria, podés, pero hasta 4 pisos. Hasta 4 pisos. Porque son 2 y medio. Así es. Nada más, no podés más. Correcto. En cambio, en una avenida podés... Eso es importante para el inversor porque puede saber de que el que está en una avenida cuesta más dinero, pero puede aprovecharlo mucho más todavía porque puede vender más pisos hacia arriba, ¿no es cierto? Y mire, esto le comento más, arquitecto Wagner. Recién se ha aprobado, bueno, no está recién, hace 1 año, 2 años atrás, 1 año y medio creo, las calles colectoras, avenidas colectoras en realidad las colectoras son, usted tiene la unidad vecinal, la UV, si hay una avenida que atraviesa desde el perímetro de la V hacia el otro lado, normalmente es en línea recta, digamos, que esté libre. Y fíjese, usted se va a dar cuenta que dentro de una V, y si lo analiza bien, tiene 16
de 16 a 22 metros una colectora. Menos de 16, que es 13, 10, 14 de repente, esos son calles secundarias. Cuando está de 16 a 22 es calle colectora. Y hay que saber identificar las calles colectoras. Correcto. Porque las calles colectoras tienen premio de la alcaldía, ¿no es verdad? Usted puede construir más altura, le da un índice de aprovechamiento. Recién ha sacado la alcaldía hasta el cuarto anillo definidas las colectoras. ¿Cuáles son avenidas colectoras? Y está bien demarcado dentro del Código de Urbanismo y Obra actualizado. Ahí está demarcado las colectoras. Son las avenidas que atraviesan las V y que están premiadas. Si uno va a hacer un avalúo y si se encuentra una vía colectora, ya tiene un premio. Claro. Ya usted puede decir, no, esta casa, este terreno tiene un valor más adicional, claro, con relación a otra que está más adicional. Correcto. Cuando usted habla de premio, también para que entienda la gente, nosotros o premiamos o castigamos un inmueble. Cuando habla de premio es porque le ponemos lo que usted hablaba hace ratito, ¿no? Del 1 al 30, ponerle un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos más, o castigarlo si es que tiene alguna, ¿no? Para aclaración un poquito de las personas que no entienden el término. Exactamente. Bien, arquitecto. Ya, bueno, el Código de Urbanismo y Obra, en realidad, yo explicaba que son 3 tomos y eso hay que conocerlo, pero al dedillo, uno como constructor, arquitecto y otro como evaluador, ¿no? Y está en línea para los que quieran descargarlo en Colegio de Arquitectos, se entran y lo pueden bajar, es sencillo. Y lo tienen que ¿dónde? Lo tienen que tener actualizado. Y yo pienso que uno de los desafíos que debe tener el Colegio de Arquitectos y también los evaluadores deben exigir de que debe hacerse conocer los cambios que hay constantes en la normativa. Yo me recuerdo mucho tiempo atrás salía la revista que ahora sale del Colegio de Arquitectos, donde se ven los eventos que se hace, pero había una parte donde se explicaba la nueva normativa, o la normativa mucho más clara, digamos, cuáles zonas son, cuáles existen, cuáles, qué sé yo. Entonces, eso nos ayudaba muchísimo y explicaban la normativa. Y es más, bueno, no hubo ya que lo vayan actualizando, la actualización no hubo, lamentablemente, pero sí se sacó eso que era de mucha importancia para una. Pero también esa actividad, yo digo, es un desafío para SABAFI, para la Sociedad de Evaluadores, que depende del Colegio de Arquitectos, es un desafío para que se saque esa revista donde se esté actualizando y los arquitectos sepan cuáles son las nuevas avenidas, nuevas zonas que se han creado o la nueva normativa que se ha creado, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es un desafío grande eso para nosotros que estamos dentro de ello, ¿no? A ver, vamos a entrar a dar un pantallazo general de cómo Santa Cruz se ha dividido, cómo son las zonas, para que tengan una idea en general. Después ya hay que adentrarse bien a detalle, pero aquí vamos a hablar en términos generales para que la gente, cualquier que esté interesado en temas evaluatorios, tengan la idea de cómo la normativa urbana es importante, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, Santa Cruz, ahí dice, son 7 zonas que uno debe conocer, pero una más que otra. Por ejemplo, la zona 1 es la zona central. La zona central es todo el primer anillo, donde dentro de esa zona, todo lo que encierra el primer anillo es la zona central. Se llama en general. Pero dentro de esa zona hay subzonas, ¿no? La Z1 que le llaman, que es el centro histórico, que eso tiene una reglamentación particular, ¿no? Uno no está ya en el código, hay cosas muy generales en el código, pero uno puede adentrarse a desmenuzar mucho más en el reglamento que hay histórico. Ahí hay muchos bemoles, muchos detalles. Cómo debe ser la galería, qué alturas de galería. Se complejiza más, como se complejiza. A medida que uno se adentra, se complejiza más la cosa. Yo prefiero no hacer avalúos ahí adentro, le cuento. Me llaman y digo, no. Tiene que ser alguien que realmente sepa y entienda. Porque no es porque esté en la casita que ya se me está cayendo y quiero venderle. No es así. ¿No? Sí, porque ahí hay ya edificios de preservación histórica. ¿Cuáles son esos edificios de categoría 1, 2, 3? ¿Cuáles son? Qué sé yo, le vienen un montón de detalles.
¿no? Que un evaluador puede entrarse, porque eso es otro tema más. Ser evaluador de patrimonio histórico es una especialidad dentro de la especialidad, si vale el término. Exacto. Entonces, uno ingresa a eso y tiene mucho conocimiento, hay que tener mucho conocimiento ya de toda esa parte, ¿no? ¿Verdad? Esa es la zona central. Pero también dentro de la zona central hay otra intermedia y hay otra de expansión, digamos, es decir, ya con una normativa mucho más, no tan especial como la del centro histórico, ¿no, verdad? Y entonces ya es necesario conocer las subzonas que hay dentro de esa zona central y desmenuzarla, cuáles son sus normativas, pero la normativa básica, digamos, la más importante. Correcto. Ya si uno quiere adentrarse en un tema, tiene que entrar en el código de obra y adentrarse más. Después está la zona central distrital, ¿no es verdad? Eso casi no se conoce mucho porque en los distritos, es decir, usted sabe que administrativamente la ciudad de Santa Cruz se dividió en distritos, pero administrativamente, es decir, para efectos de administración, la alcaldía dijo, a ver, dividamos a Santa Cruz por distrito. Entonces hay distritos... Este es el 1, por hasta ejemplo. El 16, bueno, pero consolidados hay hasta el 13 y los otros son de futuro, ¿no, verdad? Pero son 16 distritos. Esos 16 distritos, lo que ha hecho la alcaldía es centrar el equipamiento, ponerle a cada uno, y esos equipamientos, su entorno, tiene una normativa especial, ¿no, verdad? Entonces, esa zona 2, por eso se llama zona central distrital. En cada distrito hay un lugar central y eso en su entorno tiene una normativa diferente que hay que conocerla, ¿no es verdad? Fíjense que casi eso mucho no lo conoce, pero eso es importante. En la zona intermedia, la zona intermedia es entre el primer anillo y el segundo anillo. Está toda la circunferencia que implica eso, está la zona intermedia que se llama. ¿No es verdad? Lo propio ahí tiene su normativa, pero dentro de esa zona hay la Z3, que es la Z3.1 y la Z3.2. Fíjense que en esa hay algo bien que acotar y es por eso que hay que conocerla. Si usted se ubica bien dentro del segundo anillo, entre primero y segundo anillo, toda esa franja es la Z3.1. Pero hay una Z3.2, que está al frente del Trompillo. Esa zona del Cine Center, toda esa zona, tiene una normativa diferente. ¿Por qué? Porque ahí, como es aeropuerto, entonces las alturas de los edificios están, ¿cómo se llama? Son limitadas. Son limitadas, la han limitado. La han restringido. La normativa la ha restringido. Sí. Y si un evaluador, digamos que le dice, la franjita que está al frente del Trompillo, eso si usted conoce la normativa y conoce la otra normativa que es diferente, aquí le dice, no, usted puede venir hasta esta altura, pero acá puede venir hasta esta otra altura. Y si usted como evaluador no conoce la potencialidad que tiene un terreno ahí, que digamos que esté en la frontera, allá al frente es una normativa y acá otra. Si usted no conoce como evaluador, lo va a evaluar común y corriente, pero sin embargo esta de acá tiene desventaja. Es por eso que hay muchos inmuebles en la Velarde, por ejemplo, que es difícil de vender, no la venden. Son terrenos grandes, pero no lo venden porque si no pueden edificar a altura ahí. Correcto. Tiene limitaciones. Fíjense cómo es, es decir, cómo uno, conociendo la ciudad, conociendo la normativa, puede evaluar con más precisión, porque de eso se trata. Yo puedo hacer un avalúo muy genérico, pero puedo hacer lo más preciso posible, lo más objetivo. Es por eso que en los principios está la objetividad. Y la objetividad es lo más importante. Fíjense, es importantísimo la objetividad, porque hay que llegar al precio lo más justo posible. Claro, ¿no, verdad? Claro. De eso se trata. Y la importancia de hacer un buen avalúo, como usted dice, de decirle al propietario, el que va a comprar sobre todo, ahorita le explico por qué el que va a comprar, el que va a vender. El que va a comprar, ver el avalúo para saber cuánto realmente cuesta el terreno y cuál es la potencialidad, como usted dice. ¿No es cierto? Porque de repente quiere hacer una inversión y no va a poder hacer una inversión en este terreno que tiene una restricción de altura,
y el que está al frente que no la tiene, ¿no? Pero ¿y por qué le digo el que va a comprar y el que va a vender arquitecto? Quiero de repente tocar algunos temas que son un poquito medio quisquillosos entre arquitectos evaluadores y entre las personas que contratan para hacer el avalúo. El que va a vender a veces le dice al arquitecto, el arquitecto que de repente no tiene ética o que no tiene mucho conocimiento, oiga, quiero que mi terreno valga un poco más, le dicen, ¿no? Y cóbreme menos de repente, ¿no? Entonces, a veces como que hay personas que no sé si lo hacen por falta de conocimiento o por falta de ética, algunos profesionales, que se dejan como que influenciar por el propietario para ponerle un precio, ¿no es cierto? No sé si porque no conocen la normativa o porque no... Pienso que es cuestión de ética eso. Cuestión de ética, ¿no es cierto? La ética te juega un papel muy importante. Yo pienso que quien no tiene eso no sirve para evaluar directamente. ¿Y no será una mezcla quizás de las dos también que no tienen experiencia, no hay formación? A ver, sí, tal vez conocimiento, No, sí, no. experiencia. Porque, a ver, yo le doy un valor a un terreno, pero tengo un rango de valor. Digamos que yo llego a establecer que el precio en esta zona vale $1,000 el metro cuadrado. ¿Ya? Pero haciendo mis comparaciones y todo, de repente ya específicamente ese terreno veo que está entre 800 y $1,200. Hay un rango. Cuando el cliente a veces, o alguien dice, oiga, es muy alto, o a veces en los temas judiciales, por ejemplo, dicen, no, muy alto está este precio y en el remate ya no va a salir y nadie se lo va a adjudicar y es un problema serio ahí para los abogados, digamos, ¿no? Entonces, pero como uno maneja un rango, no maneja una cifra precisa, hay un rango entre 800, estamos hablando ahorita de aquí un ejemplo, 800 y 1,200. Dentro de ese rango uno puede decir, bueno, yo lo pongo en el rango más bajo, pero estoy dentro del rango, ¿me entiendes? Claro. O sea, alguien me puede decir, oiga, pero no quiero muy alto, pero yo me manejo dentro de ese rango. Claro. Más allá, ya no. Claro. Si es que conoce, sí eso, pero claro. Como usted dice, de repente es desconocimiento y resulta que uno puede, le baja nomás, pero no. Claro. Pero ya no es correcto, no es objetivo, no es ético, entonces comienzan un montón de los principios básicos que debe tener el evaluador. Correcto. ¿No, verdad? Bueno, vamos a seguir así Sí, en forma por favor. rápida. Yo quiero entrar solamente en una zona que es importante, que es la zona... Aquí hay un resumen, fíjense que aquí un comentario. Esta tablita que ven ustedes es tan famosa porque eso nos la pasaron, yo les decía en las revistas de arquitectura, teníamos estos datos. Y fíjense que hasta ahora es vigente por lo menos para conocer la globalidad de la zona. Aquí están todas las zonas que está dividida la ciudad de Santa Cruz. Esta zona habitacional es la más importante porque es la más grande. Todo lo que ven en amarillo, por ejemplo, es la zona habitacional. Es decir, en todo Santa Cruz, casi es todo Santa Cruz. Fíjense que en forma muy pequeña en el centro está ese raje que ustedes ven, que es el segundo anillo, que es la zona 3. Al medio está la zona histórica y lo más grande en amarillo está la zona habitacional. Entonces uno debe conocer en la zona habitacional en general qué normativa hay. Por ejemplo, ahí me dicen solamente debo construir hasta 2,5. ¿No es verdad? Tengo que tener un retiro de tanto, tengo toda la normativa esa, pero de repente eso no influye mucho en lo avalúo, pero sí hay que conocerla, ¿no es verdad? Dentro de eso están las colectoras, avenidas mucho más anchas, y todos esos detalles hay que conocerlos. Entonces, es importante, digamos, esto tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí mostramos, por ejemplo, lo que debe tener en resumen lo que tiene la zona. Aquí, por ejemplo, nos indica la zona urbana es la zona habitacional y hay subzonas, la zona Z4.1, Z4.2. El uso del suelo, ¿qué es? Vivienda unifamiliar o multifamiliar. Fíjense que aquí les dice que no es solamente vivienda unifamiliar, también puede ser multifamiliar. Muchas veces uno es un terreno que no puede dividirlo, por decir, y lo vuelve, hace casas ahí dentro de ese terreno y lo vuelve un multifamiliar, ¿no? ¿Verdad? O sea, son opciones, pero son opciones de construcción. El índice de retiro, por ejemplo, cuánto es, el retiro frontal, la galería en acera, si es que hay, por ejemplo, en el centro
hay galerías que permiten, mientras que por acá no. El apoyo a las colindancias, en vías, cuánto debe ser la altura fuera del cuarto anillo, todos esos detalles debe conocerlo. Esta es una tablita que debe tener todo arquitecto en resumen, uno para construir y otro para evaluación. El apoyo en las colindancias, arquitecto, un poquito también porque muchas de las construcciones acá están fuera de norma. Si no se cumple la normativa del apoyo en las colindancias, si la ha sobrepasado, a veces al 100%, ¿cómo hacemos ahí los evaluadores en darle un valor? ¿Se lo damos nomás por metro cuadrado o se la castiga por no cumplir la normativa? ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Yo ahorita como que estoy trabajando un poco en el rubro inmobiliario, quieren vender una casa que tiene 300 metros cuadrados de construcción, pero que no está cumpliendo la normativa. Al final uno la castiga, la evalúa, al final, ¿cómo lo ve el propietario? ¿Es ladrillo, es cemento, tiene un valor, yo quiero vender en tanto? Y si la categorizamos, la construcción tiene un valor, si el terreno tiene el otro valor, sumamos, al final, ¿castigamos por no cumplir la normativa o dejamos de que cumpla el valor que está establecido? O ponemos lo que no está cumpliendo el retiro, por ejemplo, lo achuramos y lo ponemos como que esto de aquí no lo estoy contemplando. ¿Cómo es que se debería hacer la evaluación de ese inmueble que no cumple la normativa, que está al 100% pegado en todos lados? Mire, que ahí esa pregunta que está haciendo usted es muy común, muy frecuente. Me parece muy bien que la haga porque hay muchos problemas con eso. Se ha discutido muchas veces en Sabafi también, para llegar a una postura respecto a eso. Ahora, yo le hago un análisis general. Los bancos, algunos, exigen que el área que esté de retiro, en este caso el frontal simplemente, porque la mayoría, el 90% yo diría que está fuera de norma en Santa Cruz. Sí. Si no es frontal, es lateral. Sí. Está fuera de norma. Sí. Si nosotros tomamos el frontal, ¿por qué no tomamos los laterales? Tendríamos que tomar. En otras palabras, como están todos fuera de norma, el 90% está fuera de norma, los bancos asumen que es construcción y que es vendible, porque lo que hay ahí se vende. Claro. Hay mucha gente que migra, digamos, y que le gusta estar sobre la línea. Ganarle lo más que pueda. Y entonces es más apetecido para comprarlo, por lo tanto, es más fácil de vender. Fíjense, ahí entra el factor comercialidad, digamos, que es mucho más fácil de vender. Entonces, cuando uno hace un avalúo particular, debe ponerlo. Lo único que debe hacer el evaluador es poner, dentro de las observaciones, es poner que existe un área que está fuera de norma. Y es más, puede poner ahí existe una pérgola fuera de la línea municipal, ya en la acera. Una pérgola hermosa que puedan tener ahí, que tiene un valor. Eso de repente no lo puede tomar porque ya no está dentro, así como las aceras no se toman en cuenta. Fíjense, este aspecto es bien importante. Las aceras no se deben tomar en cuenta porque no está dentro del predio. Claro. Las pérgolas y todos los detalles, por más hermosas y grandes que sean, no se debe tomar. Pero sí se lo puede comentar. Claro. Se lo pone como observación, ¿no es verdad? En los bancos, es muy poco el banco que le dice tome un 50% de lo que está fuera de norma, ¿no es verdad? Entonces, fíjese que eso es tan importante definirlo. Pero es ahí que está la normativa, que es la que falta en Bolivia, la normativa. Nosotros debemos hablar de un factor común, todo el mundo, no para los bancos, no para esto. Un avalúo para todos debe ser lo mismo, excepto los valores ya. Para uno más importante es el comercial, para otro depende. Es la tarea que tiene usted, arquitecto, como presidente de la Sociedad de Evaluadores ahora de Santa Cruz, ¿no? Que se pueda marcar el camino, ¿no? De repente no va a ser tan fácil y no va a ser tan inmediato, pero mire usted de que siempre la pelea es de por qué los bancos, porque el banco no debería ponerle la normativa para un evaluador, ¿no? ¿Por qué los bancos hacen que los avalúos cuesten menos y afuera cuestan más? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué adentro de...? Explíquenos un poquito qué es lo que sucede ahí entre medio, arquitecto. A ver, mi percepción muy personal. Yo veo que en los bancos, las empresas que ya han sido avaladas por el banco para que hagan avalúos,
Porque el banco tiene la potestad de contratar a quien quiera como evaluador, dependiente o empresa, lo que sea. Tiene la potestad el banco, ¿no es verdad? Nadie le prohíbe que no, nadie le dice, no, usted debe tomar evaluadores calificados, qué sé yo. En este caso, si el banco tiene eso, pone sus reglas también, porque no hay una normativa, fíjese. Que no debería, ¿no? Otra vez volvemos a que no hay normativa. Entonces, ellos ponen las reglas, ¿no es verdad? Y dicen, a ver, los avalúos en general van a costar 800 bolivianos. Y los 800 bolivianos, todos deben entrar dentro de eso. Pero ¿por qué le puede poner precio a eso? Porque la empresa que se adjudica o que está dentro en el banco es un premio mayor para un evaluador. Claro. Es un premio mayor. Claro. Y resulta que él se somete a esas condiciones y resulta que le dan, por decir, al mes 50 avalúos. Es como por cantidad vale menos. Entonces uno dice, si voy a hacer 50 avalúos mensuales, yo le cobro más barato. Claro. Y ahí el precio. Y fíjense que ese precio marca el mercado. Cuando nosotros, ahora tenemos un arancel, nosotros en el Colegio de Arquitectos, en la Sociedad de Evaluadores, que obviamente que depende del colegio, tenemos unos aranceles donde difieren, de alguna manera está cerca de los bancos, porque no podemos salirnos lo que demarca el mercado. Claro. Y los bancos, con sus evaluadores, marcan el mercado. Es decir, alguien ya, oiga, si en el banco me han cobrado 600, o en el banco me han cobrado 700, fíjense que ya marca una línea, un límite. Entonces, no podemos nosotros como evaluadores especialistas salirnos de eso, pese a que somos especialistas, fíjense ustedes, ¿no es verdad? Sí. No podemos salirnos de eso, entonces tomamos esos precios del mercado y vamos por ahí. Ahora, obviamente que se hace un análisis, cómo cobrar, digamos, se hace un análisis de cuáles son las variables, los parámetros que entran para poder definir el valor, cuántas horas profesionales uno le dedica a evalúo, ¿no es verdad? Entonces, yo pienso que el tema del banco es por la cantidad de avalúos y que además, pues uno, ya le digo, es un premio mayor estar dentro del banco. Y cuesta hartísimo entrar a hacer evaluador. Sin duda. Usted puede mandar currículum y de repente alguna vez lo toma. Dentro de 5 años. Sí, nos estamos casi quedando sin tiempo, arquitecto, pero yo quisiera que terminemos, por favor. Solamente lo último, quería mostrarle que fíjense, al margen de conocer la zona de la ciudad de Santa Cruz, deben conocer las vías. La categorización. ¿Qué categorías de vías hay? Y fíjense que las categorías aquí están claritas. En el gráfico sí que se ve el contorno que hay del área urbana de Santa Cruz, del radio urbano, si vale el término, es la autopista metropolitana de San Sur, sí, que está demarcada en algunas partes, no está completa. Sí. ¿No? Esa avenida es una troncal que después ya vamos a ver el valor que pueda tener. Después está la avenida Internacional, que también está con una línea celeste. ¿No? Que esa también está ya en muchos tramos, está demarcada, ¿no es verdad? Está por el 8º anillo más o menos. Entonces, esa ya está, en algunas partes no continúa, ¿no? Y están las vías troncales que son bien importantes. Las vías troncales es el 4º anillo y todas las que salen al exterior, ¿no es verdad? Sí. Es decir, en este caso, desde el 4º anillo nace la troncal, hasta por decir, toca el norte, todo lo que va al norte, sur, lo que va a doble vía La Guardia. Exactamente, menos para el sur lamentablemente no hay, porque no hay. Entonces, esas son troncales, pero además de eso, está también como troncal, la avenida metropolitana es troncal, eso tiene que tener bien en cuenta el evaluador. La metropolitana también es troncal, ¿no? La metropolitana es una vía de 100 metros, es troncal también, porque se somete a la normativa de vías troncales. Porque en Santa Cruz lo que dijeron los planificadores, bueno, las vías son las fajas, ahí vamos a dar valor. En el 4º anillo, por ejemplo, es el más alto valor. En el 4º anillo lo que quieren ver es una ciudad donde alrededor del 4º anillo se eleven edificios. Y entonces le dan el máximo valor, que son 6 metros cuadrados por metro cuadrado, el índice de aprovechamiento es en la troncal. 4º anillo y la salida.
Entonces, fíjense que esos son los de mayor valor. También hay uno de mayor valor que es en el segundo anillo. En el segundo anillo, la faja esa que le llaman del segundo anillo es el exterior, vale 6 metros cuadrados por metro cuadrado, el índice de aprovechamiento, y adentro es 4. Entonces, un evaluador si conoce, ¿dónde está tu terreno? ¿Está al frente? Entonces vale más. Claro. Fíjense cómo influye, ¿no es verdad? Claro. Ahí es clarito. Y la faja del segundo anillo es por pedazos nomás, también no está todo el segundo anillo, creo, ¿no? Es todo el segundo anillo. ¿Todo el segundo anillo? Todo el segundo anillo. Todo el segundo anillo. Todo el segundo es esa faja. Después viene estamos hablando de categorías, ¿no? ¿Verdad? La categorización desde la más alta hasta la más baja. Después vienen las vías principales que son las más grandes. ¿Cuáles son las avenidas esas? Las radiales, los anillos y todas las avenidas que circundan la V. Yeah. A veces la V, si usted se da cuenta, está por un anillo, por el otro, está delimitada. Pero a veces las que vienen, está por una radial, pero a veces no son radiales. Pero son avenidas que circundan, ¿no es verdad? Entonces, esas también son vías principales. Y cuando usted ya entra al código, las vías principales tienen su normativa. Entonces, hay que conocer, por eso hay que estar bien claro cuáles son vías secundarias, principales, troncales, tener bien clara la figura, ¿no es verdad? Y después vienen lo que yo le hablaba, las colectoras. Las colectoras son las que atraviesan la V y que también tienen una dimensión un poco menos en avenida, menos ancha, pero tienen un valor. Después vienen las calles secundarias, que son todas las callecitas que hay alrededor, ¿no es verdad? Que esos son de calles de 12, 13 metros, desde 10 hasta 12 metros. Y luego vienen, obviamente, ya los pasillos. Qué importante es saber si hay un inmueble en un pasillo, por ejemplo, ¿no es verdad? Los pasillos están desde 5 metros o 6 metros hasta 10 metros, digamos, está el rango. Entonces, una casa que esté dentro de un pasillo pierde valor, obviamente. No hay parqueo, no se puede, hay un montón de detalles. Entonces, es importante conocer la categorización de las vías. Exacto. Y sobre eso, y cuando ya uno conoce las categorías, va y ve qué normativa tiene cada faja. Exacto. Por ejemplo, hay una faja, la faja de equipamiento del tercer anillo, también tiene, ¿no es verdad?, su tabla donde están todos los factores que influyen para eso. Entonces, la faja de equipamiento terciario, eso es bien importante también conocerlo. Aquí yo le he dado un pantallazo porque a esto queríamos llegar ya para terminar. Es que conozcan, haciendo un resumen, es la zonificación de Santa Cruz y la faja de vías, ¿no? Correcto. Si uno conoce en eso, la normativa que hay en eso, un evaluador va a enriquecer mucho y va a tener un resultado mucho más objetivo en su evaluación. Correcto. Bueno, arquitecto, muchísimas gracias. Le agradezco infinitamente por haber aceptado mi invitación. La verdad que es importantísimo todo lo que usted está hablando, tanto para la persona que es propietario de un inmueble, que quiere hacer un avalúo. La verdad es que me gustaría de que usted haga la invitación más bien a las personas que nos están escuchando, donde lo pueden ubicar a usted, su número de teléfono, sus redes sociales, o además donde pueden ubicar a otros arquitectos que también forman parte de la Sociedad de Evaluadores de Santa Cruz, que están certificados y que están capacitados para hacer un buen avalúo, arquitecto, que es la importancia de tener un buen evaluador. Claro. Bueno, gracias, arquitecto Wagner. Yo trabajo en forma independiente, tengo una empresa, pequeña empresa, en la avenida Melchor Pinto, donde ahí realizamos avalúos, pero también hacemos proyectos, porque nosotros nos dedicamos a hacer construcciones, pero también estamos dentro de los avalúos. Entonces, cualquiera que quiera ubicarme, mi número de teléfono es 713-04921. Para cualquier información, si quieren algún asesoramiento, algo que esté relacionado con los avalúos, que tenemos bastante conocimiento. Yo le agradezco, arquitecto Wagner, la verdad que es muy complacido porque siempre como dije en un principio, nos abre una ventana para poder comentar, digamos, respecto a nuestras experiencias y nuestro conocimiento. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.